Amados amigos y amigas, vamos a continuar con nuestro tema de estudio de apóstoles verdaderos de Cristo, apóstoles auténticos y no falsificaciones como hoy día se presentan muchos ante el público como apóstoles de Cristo cuando en realidad son falsos apóstoles. Bueno, el punto a tratar según nuestro estudio es que nadie tiene hoy el bautismo con el Espíritu Santo, solo los apóstoles lo recibieron teniendo ellos todos los dones, todos los poderes o carismas del Espíritu Santo. De hecho, el bautismo con el Espíritu Santo vamos a estudiar que solamente ocurrió 2 veces en el primer siglo. Ocurrió una vez con los apóstoles en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, y ocurrió una segunda vez con Cornelio y los que estaban con él en su casa, aquel día que el apóstol Pedro predicó a él y a todos los reunidos en la casa de Cornelio en Hechos capítulo 10. Pero vamos a notar la diferencia de que sí recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, pero recibieron un solo poder, un carisma, un don, el don de hablar lenguas o idiomas sin haberlos estudiado. Entonces, los apóstoles recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, dándoles todos los dones a ellos, a los 12 apóstoles de Cristo, y desde luego también se los dio a Pablo. Y ellos podían transmitir algún don espiritual, algún carisma, algún poder por imposición de las manos de ellos, o sea, de los apóstoles. Y lo que ocurrió con Cornelio y los que estaban con él también fue el bautismo con el Espíritu Santo, o sea, cayendo el Espíritu Santo de una manera directa, de una manera poderosa sobre ellos, pero dándoles nada más un don y sin tener, pues ellos la capacidad de imponer manos para transmitir ese solo don, ese poder que recibieron ese día Cornelio y los que estaban con él cuando Pedro les predicó. O sea, ellos no podían transmitir ese don por imposición de manos y menos tenían pues todos los carismas, todos los poderes, todos los dones. Entonces ocurrió el bautismo con el Espíritu Santo solamente 2 veces en el primer siglo con los apóstoles, con Cornelio y los que estaban con él, Hechos capítulo 10. Y desde ahí en adelante jamás nadie ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo, pese a los cientos de testimonios de personas, de religiosos y todo tipo de maestros de religión que dan sus testimonios de que fueron bautizados con el Espíritu Santo y que hablaron lenguas que no son lenguas más que puras disparateses. Se les llama jerigonzas, o sea, sonidos ininteligibles que no son verdaderos idiomas hablados en naciones. Y de esa manera, pues ellos impresionan y engañan a las masas. Entonces, vamos por orden. Entonces, no tienen estos apóstoles modernos, ni siquiera los del tiempo de Pablo. Ya ven que leímos algunos pasajes donde Pablo era acusado por falsos apóstoles que decían, no, tú no eres apóstol de Cristo verdadero, pero Pablo les dice, no, ustedes, yo sí soy, ustedes no, porque yo no soy inferior de nada a aquellos grandes apóstoles, pero ustedes no son los que son falsos apóstoles, yo sí soy un verdadero, porque dice Pablo, el sello de mi apostolado es la misma iglesia aquí en Corinto, que yo les he transmitido pues casi todos los, no casi todos los poderes. La iglesia en Corinto abundaba en dones, según el capítulo 1 de Primera a los Corintios. ¿Quién se los transmitió? Pues Pablo por medio de imposición de sus manos. Entonces Pablo tenía las credenciales, tenía las señales de apóstol. Una de ellas era pues poseer todos los carismas, todos los poderes, todos los 9 dones que se mencionan en Primera a los Corintios capítulo 12 y también la facultad de transmitirlos por medio de imposición de manos. Entonces esas eran las señales de apóstol. Vamos a ver otro asunto. Mire, este asunto es de suma interés, así como todos los demás que hemos venido estudiando. No tienen el bautismo con el Espíritu Santo los apóstoles, tanto del primer siglo, todos los que se han presentado así a través del tiempo, hasta hoy, siglo XXI. No tienen la plenitud del Espíritu Santo en cuanto a los dones o poderes o carismas del Espíritu, que pues estos carismas calificó, capacitó a los apóstoles para llevar a cabo la gran comisión y comunicar el mensaje sin equivocaciones ni errores doctrinales. Vamos a ver algunos pasajes, por ejemplo, en Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5 y 8. Fíjese bien lo que dice. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Fíjese, les dice Cristo, poco antes de ascender al cielo. Les dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Ahorita vamos a leer ese pasaje en Mateo capítulo 3, versículo 11. Bueno, el asunto es que aquí Cristo poco antes, ya esto fue Hechos 1:5, ya Cristo había muerto en la cruz por nuestros pecados, había sido sepultado, resucitado. Dice en los primeros 2 versículos de Hechos capítulo 1 que estuvo apareciéndosele durante 40 días a los apóstoles hablando acerca del reino y otras cosas. Y después ascendió Cristo al cielo, se sentó a la diestra de Dios y ahí está, ¿verdad? Hasta que venga en su segunda venida, etcétera. Bueno, el punto es que les dice Cristo, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La palabra bautizar significa inmersión, sumergir. Esto implica que los apóstoles serían inmersos, sumergidos, o sea, recibirían la plenitud, la llenura del Espíritu Santo, incluyendo poderes. Recibirían el bautismo en el Espíritu Santo, o sea, de una manera extraordinaria, de una manera con plenitud, incluyendo todos los dones del Espíritu. Ellos recibieron o fueron inmersos
en el Espíritu Santo recibiendo los poderes, se les conocen a esos 9 dones como pues los dones del Espíritu o carismas, poderes. Fueron bautizados con el Espíritu Santo, dice, seréis bautizados, les dice Cristo, con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, Cristo ascendió al cielo, transcurren o pasan 10 días y llega el día de Pentecostés. Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 4, 6, 8 y del 8, versículos 8 al 11. Vamos a leer ahorita. Vamos a pasar a la cita de Mateo, capítulo 3, versículo 11. Acuérdese que en un mensaje de texto que le envié vienen estos puntos señalados con cuadritos negros indicando puntos principales a tratar en este estudio. Y también están los textos que se están leyendo. Entonces, Mateo, capítulo 3, versículo 11. Bueno, y repito que es bueno que mientras que usted estudia el audio vaya siguiendo los textos. Dice Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua. Es Juan el Bautista quien está hablando. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y él, dice él, os bautizará en Espíritu Santo. O sea, recibiréis la inmersión, o sea, recibirán la plenitud del Espíritu Santo. Y también dice, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Fuego aquí pues un juicio. Juicio. El Espíritu Santo también traería juicio a través de la palabra que condena al pecado, a todos los contradictores a Cristo, a los rebeldes, etcétera. Entonces Juan dice, él os bautizará dice, en Espíritu Santo y fuego. En Lucas, capítulo 24, versículos 48 y 49. Les dice Jesús ya después de la resurrección. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos con vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos, o sea, bautizados. Entonces, bautizar con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo Cristo a los apóstoles significa que serían investidos de poder desde lo alto. Recibirían, pues, la plenitud o todos los dones, los carismas, los poderes, los 9 dones. Entonces, ahora sí comprendemos que es el bautismo con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo, cosa que nadie ha recibido desde que se dio aquel día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, a los apóstoles recibiendo ellos la plenitud del Espíritu Santo, recibiéndolo de una manera extraordinaria al Espíritu Santo, y aquel día que ocurrió también con Cornelios que estaban con él, que también recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, pero no toda la plenitud de los dones, sino nada más les dio uno, les dio el don de hablar en lenguas, y eso tenía un propósito. El propósito era demostrar a Pedro y a los judíos que estaban con Pedro que los gentiles también tenían el derecho de entrar al reino de Dios, a la familia de la fe, que ambos pueblos, judíos y gentiles, iban a formar un solo cuerpo, un solo reino, una sola iglesia. Para ese entonces, pues la iglesia en Jerusalén se componía en su mayoría judíos y judíos convertidos del mundo helénico, o sea, que eran de habla griega, pero eran judíos o judíos que se habían criado en otras naciones, pero estaban ahí en Jerusalén. Entonces, la Gran Comisión llevaba apenas la primera etapa, etapa de ir a Jerusalén, como dice Hechos 1:8, me seréis testigos en Jerusalén. Ya había pasado a la segunda etapa, Judea, o sea, también judíos, Samaria, judíos samaritanos, pero tenía que pasar al otro nivel y a todas las naciones. Entonces, el Espíritu Santo tuvo que darle esa manifestación de poder, es el bautismo del Espíritu Santo a Cornelio y a los que estaban con él, en presencia de Pedro y otros judíos que estaban ahí con él, para demostrar que los gentiles también entran a la iglesia. Y desde ese entonces, las puertas de la iglesia o del reino de Cristo están abiertas a judíos y a gentiles. Entonces, el bautismo con el Espíritu Santo ocurrió solamente 2 veces. Más adelante, en Hechos capítulo 11, el apóstol Pedro lleva el informe a la iglesia allá en Jerusalén, puros judíos, convertidos del judaísmo al cristianismo, pero todavía estaban con la tentación de judaizar, o sea, de seguir practicando la ley de Moisés. Los apóstoles tuvieron que afrontar ese problema y encarar a los hermanos ya convertidos a Cristo, pero que de repente querían seguir a la par la ley, la Torá y el nuevo pacto, judíos mesiánicos, como hoy día se conocen, ¿no? Que creen en el Mesías, pero quieren seguir judaizando, quieren seguir guardando la ley de Moisés. Eso no es de Dios, amados amigos. Entonces, el punto aquí es que vamos a leer en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, el primer Pentecostés después de la resurrección de Cristo, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Estaban los apóstoles sentados. Fíjense que no estaban gritando, no estaban alborotando, no estaban remolineándose, no estaban estremeciéndose, temblando, no estaban caídos en un éxtasis, en un trance, ¿verdad? En un trance de risa, de lloro, de grito, de saltos,
de andar corriendo, dejándose caer al piso, todas esas manifestaciones no son manifestaciones del Espíritu Santo, ¿eh? En 1 Corintios 14:40, el Espíritu Santo manda que se haga todo decentemente y con orden. El Espíritu Santo es un ser espiritual y de santidad, como su propio nombre lo dice. Es cuerdo, es inteligente y pues es ordenado. Él manda que se haga todo decentemente y con orden. Entonces, todas esas manifestaciones ya mencionadas realmente no son manifestaciones del Espíritu Santo, sino más bien son manifestaciones del espíritu del error, de las emociones de la gente, que son manipuladas, ¿verdad? Sus mentes por predicadores del error que introducen, pues, herejías destructoras que llevan a los hombres a destrucción y perdición. Bueno, el punto es que ellos estaban sentados. Dice que estaban ellos sentados. Y dice el 2, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Otra vez, dice aquí, bueno, dice que estaban sentados. Y dice, y se les aparecieron lenguas, repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Aparecieron unas llamaradas, unas llamas visibles en la cabeza de ellos. Y esto fue visible a los que estaban aquel día, a los que se congregaron en torno a los apóstoles, podían ver esa extraordinaria señal, esa manifestación, cosa que los que supuestamente dicen son bautizados con el Espíritu Santo no muestran ninguna señal, ninguna evidencia, no muestran una comprobación, una señal, no, ¿por qué? Porque no son bautizados con el Espíritu Santo. Nadie ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo después de Hechos 2 y Hechos 10 con Cornelio y los que estaban con él. Entonces tenga cuidado con estos predicadores de los grupos, pues hay de diversidad de grupos, pero más los pentecostales avivados, que son los que enfatizan mucho que el bautismo en el Espíritu Santo y que tú necesitas recibirlo y hablar en lenguas y luego se agarran diciendo palabras ininteligibles y repiten siempre lo mismo y no tienen significado las palabras. Entonces, pura manipulación de la mente, puro emocionalismo, puro llevar a la gente al engaño, a la mentira y nada de Biblia. No hay textos bíblicos bien estudiados, razonados, analizados, comprendidos, etcétera. Entonces, aquí en los apóstoles falsos que dicen que fueron bautizados en el Espíritu Santo, nunca va a haber testigos de una multitud como de más de 3,000 personas que ven esas señales, esas llamas, esas lenguas como de fuego sobre sus cabezas. Entonces, aquí dice que el 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. O sea, fueron investidos de poder, fueron bautizados, inmersionados o, en otras palabras, recibieron el Espíritu Santo de una manera extraordinaria. Porque el que se bautiza, según Hechos 2:38, fíjese, esto es muy importante. En Hechos 2:38 se dice que Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese don del Espíritu Santo es recibir el Espíritu Santo de una manera ordinaria, o sea, no con poderes sobrenaturales. Una cosa es recibir el don del Espíritu Santo cuando yo me bautizo. Note esto, es muy importante, marque la diferencia, porque si no, después usted va a ser engañado por los falsos apóstoles y profetas y maestros y malos intérpretes de las Sagradas Escrituras que van a usar aquel texto de Hechos 2:38 y le van a decir, ahí está, Pedro dice que si te arrepientes y te bautizas vas a recibir perdón de tus pecados y el don del Espíritu Santo, sí, pero ahí está hablando de recibir el don del Espíritu Santo de una manera ordinaria, no está hablando de recibir el bautismo con el Espíritu Santo, de ser investido de poder, de recibir todos los dones o un don, como aquel día de Hechos capítulo 10. Entonces, tenga mucho cuidado. Aquí dice el 4, que fueron todos llenos, a los apóstoles. Tampoco está hablando de los 120. El contexto, a partir de Hechos capítulo 2, versículo 1, está hablando únicamente de los apóstoles, no los 120, no, nada más los apóstoles. Y se dice de ellos que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahora vamos a ver qué son estas lenguas. Porque muchos dicen, no, son sonidos ininteligibles. Sonidos guturales sin significado, sin dar a conocer ninguna idea, ningún concepto, ningún pensamiento que edifique. Y dicen ellos eso, pero vamos a ver que, fíjese muy bien, vamos a ver en el versículo 8 al 11, vamos a ver que estas lenguas eran idiomas, fíjese muy bien, eran idiomas de otras naciones, porque ese día había judíos que habían ido a celebrar la fiesta de Pentecostés de varias naciones, que eran extranjeros, eran judíos, pero no habían nacido ni se habían criado ahí en Jerusalén, o tal vez sí, pero se habían ido a vivir a otro lado. Entonces, fíjese muy bien que el 8 dice que ellos se asombraron y decían, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cuál es la lengua en la que yo he nacido? El español. Muchos, ¿cuál es su lengua en la que han nacido? El inglés, el francés, el alemán, el portugués, el latín y un montón de idiomas que hay en el mundo. Algunos pudieran ser bilingües porque crecieron en un lugar
donde hay pues varias culturas ahí, ¿no? Y aprendieron el inglés, el español, o el francés, el alemán, etcétera. Hay personas que son bilingües y personas que son estudiosos de idiomas, pueden tener el dominio de 3, 4, 5 idiomas, son políglotas, así se le llama a la persona que tiene dominio, que comprende, que escribe, que lee, habla esos idiomas a perfección, sin equivocaciones gramatical. Bueno, tal vez sí, pero en este caso de los apóstoles que recibieron el don de hablar en lenguas, que era necesario porque ellos iban a ir la misión de la gran comisión era ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, según Marcos 16, 15, Mateo 28, 19, y hacer discípulos a todas las naciones. Lucas 24, 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hechos 1, 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces ellos necesitaban tener un dominio de idiomas o lenguas habladas a la perfección, sin errores gramaticales, sin tartamudeos, para poder comunicar el mensaje en el habla o en el idioma en el que habían nacido las personas y pudieran entender, comprender el mensaje, creerlo, arrepentirse, confesar su fe en Cristo, arrepentirse, bautizarse, etcétera. Entonces, fíjese muy bien que vienen los engañadores y usted los escucha, a veces escucha, que empiezan a decir sonidos ahí que sin significado, sin sentido, que no edifican, puro garabato, pura habladuría, puro sonido gutural, sin sentido, sin significado, sin nada. Eso ellos lo practican cuando están en privado y lo quieren hacer para impresionar a la gente ingenua, para que la gente ingenua piense que ellos tienen el poder y que hablan en lenguas cuando no es cierto. Puro engaño, pura mentira. No son idiomas inteligibles, idiomas de naciones. Por eso, fíjese bien lo que dice el 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, elamitas. Bueno, dice partos, medos, el versículo 9. Elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones más allá en las regiones de África, más allá de Sirene y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar. Fíjese bien cómo termina el 11. Les oímos hablar en nuestras lenguas. Oyeron a los apóstoles, les oímos hablar a los apóstoles en nuestras lenguas, dicen ellos, las maravillas de Dios, el evangelio, etcétera. Los apóstoles, sin haber estudiado en una escuela pues de idiomas, sabían hablar un montón de idiomas del mundo de aquel entonces, con el propósito de que ellos, pues al llegar a un lugar, hablaran el mensaje en aquel idioma natal o de aquella nación, aquel lugar a donde ellos fueron. Este era el verdadero don o poder de hablar en lenguas y no la manifestación corriente, pobre, de esos falsos apóstoles y falsos predicadores carismáticos, pentecostales, esos de los, estas manifestaciones también se dan en la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús y otros grupos religiosos avivados. Y la gente ahí está, amén, amén, diciendo amén. Cada vez que estos hombres y mujeres sueltan esos disparates, esos sonidos guturales ininteligibles, cuando en realidad no es una manifestación real del verdadero Espíritu Santo, sino es el espíritu del engaño y del error. Son sus propias emociones, su propia mente carnal alzada e inflada. Entonces hay que tener cuidado, mis amados amigos. Vamos a tocar el punto de Cornelio, el caso de Cornelio y los que estaban reunidos con él en su casa. Los que han leído el libro de los Hechos recordarán que Pedro estaba orando en Jope, en una casa, en la azotea, y tuvo la visión de un gran lienzo que descendía pues, del cielo de arriba y bajaba, y una voz que le dijo: Pedro, mata y come. Eran animales inmundos que, según la ley de Moisés, no les estaba permitido comer a ellos. Sin embargo, la voz le dijo: Pedro, mata y come. Y ocurrió 3 veces lo mismo: Pedro, mata y come. Y Pedro dijo: Señor, pues no es, es cosa inmunda hacer yo eso. Y le dice el Señor: no llames cosa inmunda a lo que yo he, pues, santificado. Y Pedro no entendió. Pues resulta que Cornelio era un varón que vivía no sé a cuántos kilómetros, si algunos cientos o algunas decenas de kilómetros de donde estaba Pedro. Pues él tuvo una visión de un ángel cuando estaba él orando. Total, el ángel le dice a Cornelio: manda a cierto lugar a buscar a un varón pues llamado Pedro y hazlo venir aquí a tu casa, porque él te va a hablar palabras en las cuales serás salvado tú y tu casa. Y ya pues Cornelio mandó a unos varones, encontraron a Pedro, le dijeron a Pedro el motivo por el cual ellos le andaban buscando, y dice que Pedro pues lo recibió, y al otro día de haberlo recibido salió con ellos. Y algo interesante, fueron hermanos judíos, convertidos del judaísmo al cristianismo, fueron con Pedro.
También había un propósito de Dios, que estuviesen como testigos de lo que iba a pasar. Pues resulta que ya cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, en aquel lugar donde él vivía, y Pedro entra a la casa, le dice, mira, no es común, no es permitido que un judío entre a la casa de un gentil, según la ley, pero ya no estaban bajo la ley, estaban bajo la gracia, bajo el nuevo pacto. Entonces, pues Pedro entra, dice, el Señor me dijo que no llame común o inmundo a nadie. Entonces, así interpretó Pedro, así entendió lo de la visión. Ya me dijo el Señor, ahora sí ya entiendo por qué me dijo el Señor que no llame inmundo común a nadie, sino que Dios se agrada de todo aquel que en toda nación, etcétera, etcétera, adora o sirve al Señor. Entonces Pedro empezó a hablar, Pedro, empezó a exponer el discurso. Fíjese, y Pedro está dando un discurso, y ya cuando llega al versículo 42, Pedro está hablando y dice Pedro, y nos mandó, Hechos 10:42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, o sea, Cristo, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, o sea, de Jesús. Dan testimonio todos los profetas que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Claro, recibirán perdón de pecados por su nombre, o sea, por la autoridad de Cristo, la autoridad de su palabra, cuando la obedecen, según lo que ya hemos estudiado anteriormente. Y luego dice el 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Cayó el Espíritu Santo y cayó de una manera directa, de una manera extraordinaria, de una manera de poder. O sea, fueron bautizados, fueron investidos de un poder, el poder de hablar en lenguas, no todos los dones. No todos los dones y no tener tampoco capacidad para transmitir por imposición de manos ese don. Nada más lo recibieron como una manifestación para convencer a Pedro y a los judíos que estaban con él y a todos los judíos convertidos a Cristo que los gentiles también entran a la iglesia o al reino. Entonces dice que cayó sobre todos los que oían el discurso. Así dice el 44, mientras aún hablaba Pedro, estas palabras el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, o sea, se quedaron maravillados de que también sobre los gentiles se derramara el don extraordinario, era un don extraordinario, era un poder, se derramase el don del Espíritu Santo porque los oían que hablaban en lenguas. O sea, se quedaban maravillados de que se derramó el don. No dice los dones, dice el don, o sea, un poder, un don, un carisma, una manifestación de poder, el hablar en lenguas, o sea, idiomas, de que se derramase el don del Espíritu Santo porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, respondió Pedro, ¿puede alguno acaso impedir el agua? O sea, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó, dice aquí, y mandó bautizarles. Aquí ya se está hablando el 48 del bautismo en agua, el bautismo de la gran comisión, el bautismo de Marcos 16:16, el bautismo de Mateo 28:19, el bautismo de Hechos 2:31, el bautismo que menciona también Efesios, donde dice una fe, un Señor, un bautismo, un Dios y Padre, etcétera. Entonces, habla del bautismo en agua. Acuérdese que en el bautismo en agua recibimos el don, no extraordinario. No somos investidos de ningún poder sobrenatural. No recibimos algún don, algún poder como el de hablar lenguas o cualquier otro de los 9 que se mencionan en 1 Corintios. No, el don ordinario del Espíritu Santo. Entonces, cuando estos que estaban con Cornelio, fíjese muy bien, esto que se le quede bien grabado porque de esta manera usted no va a ser engañado. Si comprende este asunto. Ellos, Cornelio, estaban con él, fueron bautizados con el Espíritu Santo, sí. ¿Por qué? Porque recibieron un poder sobrenatural, fueron investidos con el poder del Espíritu Santo, recibiendo un don, un poder, un carisma, un don sobrenatural, uno solo, el de hablar lenguas. El bautismo en el Espíritu Santo es que recibieron al Espíritu Santo de una manera extraordinaria, directa de Dios, a ellos. Pero ellos necesitaban obedecer el Evangelio para perdón de sus pecados, para recibir la salvación, porque necesitaban obedecer las demandas que Cristo estableció en la gran comisión para obtener la salvación. Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Necesitaban ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según Mateo 28:19, donde Jesús dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Necesitaban bautizarse para perdón de los pecados, según Hechos 2:38, cuando Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Necesitaban lavarse de sus pecados, como cuando Ananías le dijo a Pablo en Hechos capítulo 9, según Hechos capítulo 22, cuando Pablo está relatando su conversión, y dice que Ananías le dijo en Hechos 22:16, ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces ellos, Cornelio y los que estaban con él no eran la excepción, también ellos tenían que lavar sus pecados, también ellos tenían que ser bautizados en agua para perdón de sus pecados y recibir el don ordinario del Espíritu Santo. Entonces, ojalá que esto haya quedado claro. Entonces, más adelante, ya en Hechos capítulo 11, cuando Pedro y los judíos que andaban con él, que presenciaron aquello de Cornelio y los que estaban con él aquel día,
Fíjese lo que pasa cuando dice Hechos 11, 1 al 4. Oyeron. Se habla del informe de Pedro a la iglesia en Jerusalén. Dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, o sea, los judíos que todavía estaban con la tendencia de guardar la ley de Moisés y llevar las dos cosas al mismo tiempo, el evangelio, la Torá, o el nuevo pacto y antiguo pacto, seguir, o sea, lo que hoy conocemos como judíos mesiánicos, que realmente no es un cristianismo verdadero ese, ¿eh? Hay que tener cuidado con esos maestros de religión judía, porque hay los judíos que de plano no reconocen a Jesús como el Mesías y no reconocen la autoridad divina de ningún libro de los 27 del Nuevo Pacto. Y están los judíos mesiánicos que ellos dicen, oh, sí, Jesús es el Mesías. Y según ellos, pues aceptan los evangelios, las epístolas de Pablo y todos los 27 libros del Nuevo Testamento, aunque casi no lo estudian, ¿verdad? Hacen más énfasis en el Antiguo Testamento. Son judíos mesiánicos, o sea, que ellos judaizan, o sea, siguen la Torá, que Cristo ya la abolió, ya la clavó en la cruz, que ya no está vigente, que no debemos guardar ya, menos nosotros, ¿verdad? Seguir esa ley, porque el nuevo pacto, pues ya, por eso dice nuevo pacto. Estamos bajo nuevo pacto. Cristo vino a establecer un nuevo pacto. Por eso dice que el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto el testador vive. Creo que es ahí en Hebreos, donde se dice ese texto. Bueno, el punto es que dice aquí, ¿verdad? Que los de la circuncisión, Hechos 11:1 y 2, dice que cuando Pedro subió a Jerusalén disputaban con él los que eran de la circuncisión diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? O sea, que no tienen la señal del pacto que Dios hizo con Abraham y prácticamente con todos los descendientes de Abraham según la carne, de que a los 8 días tenían que cortar, porque la palabra circuncidar significa cortar el prepucio pues de su miembro varonil, la circuncisión. Y les dice, ¿por qué has entrado a casa de ellos? ¿Y cómo has comido con ellos? Entonces, el versículo 4, comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, bueno, ya, le, me estoy brincando versículo 6 al 13, donde Pedro le explica lo que pasó con Cornelio y con él. Entonces, ya llegando al 14, dice que ya cuando Pedro está, bueno, cuando el ángel le apareció a este Cornelio, que el ángel le dijo a Cornelio, manda por Pedro, porque él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cuando Pedro ya estaba ahí con él, dice Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre ellos como sobre nosotros al principio, o sea, de una manera extraordinaria, directa y con poder. Cayó sobre ellos como sobre nosotros al principio, claro, que no recibieron todos los dones, pero sí recibieron el poder y el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces dice el 16, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, o sea, el mismo don, el mismo bautismo, o los invistió de un poder, dice el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces, fíjese muy bien, fíjese muy bien, bautismo con el Espíritu Santo solo ocurrió 2 ocasiones. Los 12 apóstoles de Cristo, el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, recibieron todos los dones, los carismas, y tenían el poder de transmitir únicamente los apóstoles por imposición de sus manos, de mano de los apóstoles. Y número 2, ocurrió el bautismo con el Espíritu Santo con Cornelio y los que estaban con él en su casa y recibieron solo un don, el de hablar lenguas o idiomas sin haberlos estudiado. Y acuérdense muy bien que Cornelio y los suyos recibieron el bautismo del Espíritu Santo sin antes haber obedecido ellos el Evangelio, sin antes haber sido lavados de sus pecados, sin antes haber recibido el don ordinario del Espíritu Santo. Por eso dice que Pedro dijo, ¿puede alguno impedirles el agua para que no sean bautizados estos que también han creído? Entonces mandó bautizarles, mandó que se lavaran de sus pecados en el bautismo. Mandó bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o les bautizó. Se bautizaron para perdón de sus pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Entonces, vamos a terminar aquí, para continuar después con el asunto de los 9 dones. Los 9 dones que únicamente tuvieron los apóstoles y que únicamente ellos podían transmitir por imposición de manos, y eso nada más fue limitado, fue durante la era apostólica, o sea, la era de la vida del tiempo de los apóstoles, que nada más fue en el primer siglo. Al morir el último apóstol, pues los dones terminaron, eran de carácter temporal, porque eran nada más para revelar y confirmar. Ellos no tenían ningún libro del Nuevo Testamento, entonces tenían ellos que hablar, ondear en los misterios de la fe, en las profundidades de la ciencia de la salvación, y después pues dejaron por escrito todo lo que tenemos nosotros en los 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces vamos a tocar este asunto en otro audio. Dios les bendiga y hasta la próxima.